Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. Mira, para esta noche hemos traído algo muy especial. Vamos a hablar acerca del Evangelio de Juan y vamos a hablar acerca del libro que escribí que se llama Si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. El Señor me llevó a escribir este libro, ya que es necesario que la gente se acerque a la palabra de Dios para que pueda ser libre, para que pueda ser renovada, restaurada, para que pueda ser transformada, para que su vida pueda cambiar de una manera sobrenatural. Y este es el momento en el cual vamos a entender lo que aparece en esta diapositiva. Dice, y si la libertad que anhelas no estuviera fuera, sino en una palabra que se hace viva dentro de ti. Ojo, todo lo que está aquí tiene un propósito y lo más tremendo, no solamente tiene un propósito, sino que todo lo que está aquí, además de tener un propósito, también tiene cosas proféticas. Le puse palabra con P mayúscula porque vamos a hablar del Logos de Jesucristo, de nuestro Señor, aquella palabra viva, aquella palabra encarnada. Es Él y es a través de Él que Dios se nos va a revelar. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta todo esto. ¿Listo? Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. Si el Hijo liberta, el Logos que transforma. El Logos viene a ser el lenguaje de Dios hecho carne. Su Hijo Jesucristo, quien vino a libertarnos de la esclavitud del pecado, quien vino a libertarnos de la esclavitud que el enemigo trae sobre nuestras vidas y que viene a sanarnos, a restaurarnos, a liberarnos y a transformarnos. Es a través del Evangelio de Juan donde el Dios vivo presenta a su Hijo en carne y hueso, donde nosotros podemos conocerlo con sus sufrimientos, con sus fortalezas, en los momentos difíciles, cómo los afrontaba y cómo podía salir adelante. Entonces, espero que me acompañes en este viaje a través de las Escrituras y que pueda ser de gran bendición. ¿Listo? Continuemos. Miren, quiero que veamos lo siguiente. Primero que todo, nosotros, este estudio surge a raíz de ¿qué? A raíz de que el Señor me fue llevando a encontrar que había una pérdida del poder semántico. ¿Qué es la pérdida del poder semántico? La pérdida de poder significar. Ojo, el Logos nunca pierde esto, pero sí se llega a perder en el aspecto de que hablamos, de que encontramos una hermenéutica contemporánea. ¿Qué es una hermenéutica? La hermenéutica es el arte de interpretar los libros. En este caso, estamos hablando de textos sagrados. Pero, escuche bien, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se pierde ese poder para significar? Porque precisamente nosotros, cuando hacemos una hermenéutica que no está debidamente organizada, debidamente estructurada, debidamente profundizada, entonces simplemente abrimos la Biblia y como vamos leyendo, vamos tratando de interpretar el libro, de interpretar la Biblia a nuestro acomodo. ¿Por qué? Porque no tenemos las bases necesarias para poder realizar una hermenéutica concienzuda. Entonces, quiero que entendamos esto. Dios determinó un plan y ese plan era poder salvar al hombre, pero tenía que venir a través de su Hijo. Y entonces dijo, bueno, ¿cómo le voy a hablar al hombre? Pues sencillo, tendré que hacerme hombre para poder llegar a cada uno de ellos y poder hacerles entender de que estoy presto para ayudarles, que soy misericordioso, que soy amoroso, que me duele ver cómo la raza humana se está perdiendo. Ahora, nosotros debemos entender, todo inició desde el cielo. Acuérdense, el primer pecado que hubo, la soberbia, que la tuvo Lucifer. Y entonces, ¿qué pasa? Se levanta y levanta a la tercera parte de los ángeles en contra del Dios Altísimo, porque su corazón se llenó de soberbia. Eso lo dice Isaías capítulo 14, versículo 2 en adelante. Ahora, recordemos una cosa. El segundo pecado
que vendrían a hablar acerca de las rebeliones que se tuvo contra Dios, es cuando el hombre y la mujer desobedecen a Dios. Entonces comen del fruto del conocimiento del bien y del mal. Ojo aquí, porque esto es importantísimo, la gente no le ha prestado atención. Describe claramente la palabra. Dice que era el fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué pasaba con él? Que cuando comían de este, se volvían como Dios, como los ángeles, conociendo el bien y el mal, sabiendo, teniendo ese conocimiento, y a través del conocimiento es que el enemigo ha tratado de tergiversar, dañar, destruir los propósitos de Dios y al mismo tiempo de, ¿cómo se podría decir? Trastocar esos propósitos. Entonces nosotros debemos entender claramente que Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Cuando nosotros conocemos a Dios a través de su palabra y a través de su Hijo Jesucristo, empezamos a conocer todo lo que tiene que ver con Él. El plano espiritual, el plano natural, qué pasó desde el cielo, qué pasó en el paraíso, qué pasó acá en la tierra. Todo en ese compendio de 66 libros que es la Biblia, Dios nos va a contar toda su historia, una historia de amor y de misericordia, una historia de fe, una historia donde Jesús muchas veces fue plasmado con diferentes personajes, como por ejemplo vos en el libro de Ruth, donde a través de vos es rescatada Ruth, es restituida y es restaurada. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo. Pero entonces quiero que entendamos esto claramente. Miren, Dios nos va a hablar, sí, pero debemos comprender qué es lo que pasa. Vamos a hablar de dos tipos de palabras, una con P mayúscula y una con P minúscula. La P mayúscula representa al Logos, o sea, a Jesucristo nuestro Señor. La P minúscula representa al lenguaje humano a través del cual Dios se quiere comunicar a través de nosotros. Entonces, encontramos que dentro del lenguaje humano están las grafías, o sea, la escritura, y la parte oral, a través de los fonemas. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta claramente lo que es los elementos de la comunicación. Encontramos el emisor, en este caso es Dios. Nosotros somos el receptor. El emisor es quien emite su mensaje, el receptor escucha, piensa, reflexiona y responde. Pero dentro de todo esto debemos entender cuál es el mensaje que nos está dando. Ahora, Dios utiliza un código. En este caso es la palabra de Dios. Y dentro de la palabra de Dios encontramos muchas cosas simbólicas. La Biblia es el libro más rico en literatura. Es un libro a nivel lingüístico bastante estructurado. En él encontramos libros históricos, libros proféticos, libros sapienciales e incluso encontramos no solamente los evangelios, sino también epístolas que escribieron los apóstoles, como el apóstol Juan, que nos revelan muchas cosas y todas ellas nos hablan de Jesús. Es así el caso de Efesios, es así el caso de Gálatas, que nos habla acerca de la simiente bendita de Abraham y que nos lleva al Antiguo Testamento, donde Dios le promete a Abraham, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Y en Gálatas capítulo 3 nos refiere de que la simiente bendita de Abraham es Jesucristo nuestro Señor, y que es en Él y a través de Él que vienen las promesas de Dios. También nos dice en el libro de Apocalipsis, un libro escatológico, nos menciona acerca de qué, acerca de que Jesucristo es el amén, el testigo fiel de Dios, que en Jesús todo se cumple. Y entonces encontramos que Dios utiliza el canal. ¿Cuál es el canal? Como les decía, vía escrita o vía oral, Dios empieza a hablarnos. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Aquí nosotros debemos tener en cuenta que Dios es el creador del cielo y de la tierra, pero también es el creador del conocimiento, y que es tan, pero tan profundo, tan vasto como el océano, pero tan sencillo como un niño. Tanto así que empieza a manejar lo que aún escritores como Humberto Eco, quien es crítico literario, quien es, además de todo,
escritor de En el nombre de la rosa, un libro que llegó a ser un éxito completo, ¿ya? Nos menciona lo siguiente, que para lograr lo necesario, esta comunidad creyente debe ser fundada en la palabra que revela al Padre, que realiza 3 acciones fundamentales. Esta comunidad debe realizar 3 acciones fundamentales. La primera, el estudiar la palabra. La segunda, el comprender la palabra. Y el tercer punto es vivir y anunciar la palabra de Dios. Pero entonces, Humberto Eco, ¿qué dijo? Humberto Eco nos habla acerca de la interacción entre el lector y el texto. Dios inspiró con su Santo Espíritu a varios hombres quienes tuvieron que escribir e hicieron cosas como, por ejemplo, los apóstoles. ¿Qué tuvieron que hacer? Los apóstoles tuvieron que hacer un trabajo lingüístico profundo, donde tuvieron que resignificar la palabra evangelio. La palabra evangelio viene del griego evangelion, que significa que una buena nueva, donde el rey perdonaba a los reos de muerte sus pecados, sus culpas, donde el rey perdonaba a un deudor, sea una población que estaba debiendo impuestos y demás, los perdonaba. Ahora, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Resignificar esto. ¿Por qué? Porque Jesús es la misericordia de Dios, es el amor de Dios, es el Hijo de Dios, y entonces Dios a través del Evangelio de Juan y a través de sus evangelios nos va a dar a conocer todo esto y muchas otras cosas más que las vamos a ir desglosando. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú lees la palabra, empieza una interacción entre tú y el Espíritu Santo de Dios y empiezas a conocer a través de diversos narradores y diferentes narraciones a nivel literario que Dios presenta en su palabra. Pero es necesario que nosotros conozcamos todo esto para poder extraer lo que Dios nos quiso decir. ¿Por qué Jesús pronunció cierto tipo de palabras? Y sobre todo, escuche bien, sobre todo, ¿qué era lo que quería? ¿Cuál era el trasfondo de todos esos discursos? Entonces, encontramos lo siguiente. Escuche bien, nosotros tenemos un proceso a nivel cerebral. Y ese proceso lo vamos a ver más adelante, pero les voy a adelantar un poquito. Nuestro cerebro, Dios lo creó. ¿Para qué? Para que tuviéramos un encuentro vivo con Él. Dios creó todo esto ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos entender y conocerlo. Lastimosamente tenemos apenas 1 hora para poder desglosar todo esto. Creo que vamos a tomar unas 3 o 4 sesiones. Cada sesión va a tener 1 hora por día, ¿ya? De 8:30 a 9:30 de la noche. Y entonces, mire, quiero que entendamos esto. Empiezan procesos en nuestro cerebro y estos procesos, al leer la palabra de Dios, nos van a llevar a hablar acerca de la neuroplasticidad. Dios a través de su palabra empieza a generar procesos en nuestro cerebro que hacen que las neuronas cambien de posición y empiezan a generar una reestructuración a nivel cerebral interno, produciendo sanidad, liberación, restauración y conversión, el arrepentimiento de nuestras malas obras. Ahora, nosotros debemos entender que estamos enfrentándonos ante un texto y para poder enfrentarnos ante ese texto es necesario de que nosotros comprendamos que, primero que todo, el significado de lo que Dios nos quiere decir. Ahí toca la parte semántica, la ciencia, que estudia el significado de las palabras y demás, de textos, ¿ya? Pero dentro de estos encontramos lo que es el sema y el semema. El sema es el átomo, la partícula más pequeña del significado de ciertas palabras. Y el semema ya es el conjunto de palabras que forman una oración y que nos van a entregar a nosotros un significado especial. Pues en el Evangelio de Juan precisamente encontramos mensajes ocultos, pero no quiere decir que tenga códigos y demás, no. Significa simplemente que tiene mensajes teológicos, espirituales, aún de renovación dentro de nosotros, que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, dice la Escritura,
que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dice así claramente la Escritura. Pero escuchemos bien lo que tenemos que hablar hoy, que es cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios con un corazón sediento, hambriento de Dios. Dios nos empieza a transformar, nos empieza a calmar esa sed y esa hambre porque empieza a transformarnos. Ejemplos pues hay muchos, pero como les dije, personalmente yo conocí al Señor al borde del suicidio. Yo me iba a suicidar. Fue tanta la necesidad y ha sido tanta la necesidad que siempre he tenido del Señor Jesucristo que detestaba leer. Y Dios empezó a hablarme a través de su palabra. Me dio paz, tranquilidad, las ganas de suicidarme se me quitaron de inmediato y empezó a reestructurarme, a transformarme, a cambiarme. Y eso pudo pasar contigo o puede pasar contigo. Todo depende de la intención que tengamos en nuestro corazón. Ahora, este estudio que realicé para poder dar nacimiento a este libro, este estudio establece una distinción fundamental, como les decía, entre la palabra con P mayúscula y la palabra con P minúscula. Porque cuando nos referimos a la palabra con P mayúscula, nos estamos refiriendo a Jesucristo. El Logos se hizo carne y la palabra con P minúscula es cómo Dios está utilizando el lenguaje de los hombres para poder llegar a la raza humana, para producir nacimiento espiritual, conversión, arrepentimiento de pecados y así nos transforma, nos lleva en un camino transformándonos, limpiándonos, sanándonos y volviéndonos siervos de Él. Ahora, nosotros encontramos lo siguiente. Personalmente estuve analice y me encontré con un problema. Y el problema es este. ¿Es efectiva la predicación de la palabra de Dios en las comunidades eclesiales que se reúnen en espacios litúrgicos? O sea, la predicación que se está dando dentro de la iglesia, en los lugares o en los espacios donde están las iglesias, ¿realmente está siendo efectivo? Si está siendo efectivo, entonces, ¿por qué hay tanto cristiano que en este momento se encuentra cautivo? Entre los cuales se puede contar apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros. No respeta, pinta esto. ¿Por qué? Porque la cuestión es la siguiente. A Jesús también le pasó, y vamos a analizar en la segunda parte de todo este estudio, os voy a llevar a una exégesis. ¿Qué es una exégesis? Un análisis profundo, un estudio profundo acerca de lo que el Señor quiso decir en Juan capítulo 8, versículos del 31 al 38, donde empieza a hablar acerca de la liberación. Y entonces nos muestra un panorama y un escenario donde Jesús incluso habla con los judíos y les dice que ellos son esclavos del pecado. Y ellos dicen, ¿cómo vas a decir que somos esclavos si somos descendientes de Abraham? No tenemos cadenas ni nada por el estilo. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros dentro de las congregaciones, porque no logramos entender qué es lo que nos quiere decir el Señor. Pero vamos a ir desglosando poco a poco. Hay una cuestión, encontramos la hermenéutica contemporánea. Una hermenéutica donde queremos hacer una interpretación de los textos, pero a nivel contemporáneo. Entonces, ya las cosas empezamos a manejar lo que es el relativismo, y ese relativismo contemporáneo es el que está haciendo daño. ¿Por qué? Porque dice, no, ciertas cosas no hay que ser exagerado, hay que ser como llevar un evangelio más light, en fin, etcétera, para nada. Jesús fue claro. Y entonces partamos de esto. Encontramos en esta diapositiva esta imagen donde aparece el cuerpo, el alma y el espíritu. Y en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice, cuando llegue ese día, o sea, el día de la muerte física, el cuerpo volverá a ser polvo, porque polvo fuiste. Y el espíritu volverá a Dios, pues Él fue quien lo dio. Pero aquí es donde nosotros debemos prestarle mucha atención, porque toda esta batalla espiritual, todo esto que se desata entre dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, es por lo siguiente, por nuestra alma. ¿Dónde va a ir nuestra alma si nuestro cuerpo físico regresa a la tierra? Nuestro espíritu parte con el Padre, porque es el Padre de los espíritus. Pero nuestra alma, ¿para dónde va? Y entonces,
la Biblia empieza a hablarnos de otros lugares. Nos habla de los lugares celestiales, nos habla del Hades, del lago de azufre y de fuego, en fin. Y lo que Dios quiere es que nos salvemos completamente, que creamos en Él, porque Él es la resurrección y la vida. Y entonces, cuando encontré este problema, inspirado por el Señor, encontré que la predicación no estaba siendo efectiva, que muchas veces la predicación estaba siendo manipulada y esa manipulación iba a llevar a perder a mucha gente. Nosotros debemos tener en cuenta que todos necesitamos del Señor. No importa si somos pastores, no importa si somos teólogos, no importa si somos profetas, apóstoles, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Todos necesitamos. Y es aquí donde quiero que nos enfoquemos en 3 temáticas que vamos a ver. Como les dije, vamos a hablar acerca de cierta temática, confiando en el Señor y midiendo bien el tiempo para que alcancemos un día por temática. Y las temáticas a tratar son, primero, el Evangelio de Juan y su carácter eclesial y litúrgico. Segundo, la exégesis de Juan capítulo 8, 31 al 38. Y tercero, la neuroteología. Dentro de la exégesis también vamos a hablar acerca de las palabras en griego y sobre todo de las palabras como libertad, verdad, lo que es discipulado o ser discípulo, son fundamentales. Continuemos. Miren, entendamos primero que todo, veamos un poquito acerca del contexto de Juan. Encontramos que el autor del Evangelio de Juan es el discípulo amado, el apóstol Juan, cuyo nombre era Juan Marcos. Y nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente. Data de la época de 900 a 100 después de Cristo. El contexto histórico que tuvo este Evangelio fue escrito en un contexto de crecientes tensiones entre el cristianismo primitivo y varias corrientes filosóficas y religiosas, incluida la gnosis y la comunidad judía, y fue escrito para los judíos. Un ejemplo clarísimo de lo que la palabra de Dios puede hacer es Juan. Jesús le dijo a él, a su hermano, dijo, hijo del trueno, hijos del trueno. Imagínense cómo era Juan. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Señor fue transformando a Juan a través de su palabra y de su amor. Entonces, veamos un poquito a profundidad acerca de esto. ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? El Evangelio fue escrito tradicionalmente por el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo. Ya, eso lo encontramos en Juan capítulo 21, del 20 al 24. Ahora, nosotros debemos entender, al inicio, al Evangelio de Juan no le dieron mucha importancia. Pero después, la tradición cristiana más antigua, de los siglos II y III, presentada por los autores como Irineo de León, Clemente de Alejandría, sostienen que Juan escribió este Evangelio. Pero ¿quiénes fueron estos autores? Irineo y Clemente hacen parte del grupo llamado los Padres de la Iglesia, entre los cuales incluso se encuentra San Agustín y hasta Martín Lutero, que es el padre del protestantismo. Entonces, nosotros debemos entender todo esto. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a comprender cómo los padres de la fe utilizaron este evangelio para darle un fundamento epistemológico. Me voy a explicar un poquito más. Cuando digo un fundamento epistemológico es que le dan un fundamento sólido, científico, para que la fe tenga sustento. Ese cuentico de que la fe va en contravía de la razón y demás, no. Y si no, mire lo que hizo Jesús en los evangelios. Jesús sanó físicamente, tenía que ver con la parte médica, sanaba el alma, tenía que ver con la parte
psicológica. Hoy hablamos de un cuidado psicoespiritual y es importantísimo que en las iglesias encontremos un cuidado psicoespiritual para todos los integrantes de la congregación, porque todo el mundo pasa por circunstancias difíciles, aún incluso los mismos pastores. ¿Ya? También encontramos que Jesucristo empezó a cambiar y a transformar. Jesucristo empezó procesos dentro del pueblo de Dios, unos procesos tan grandes, tan tremendos, que lo sacó de la ceguera, porque tenía una ceguera espiritual, la cosa más tremenda. Continuemos. Mira, vamos a ver cómo estaba estructurado este evangelio, porque es necesario que lo conozcamos un poco más a fondo para poder adentrarnos cada vez más dentro de este estudio. El prólogo lo encontramos, el texto bíblico es Juan capítulo 1, del 1 al 18, que muestra a Jesús. Jesús es el Logos eterno, Dios hecho carne, que vino a habitar entre los hombres, cumpliendo sus promesas. Dios había prometido. Escucha bien, lo que la gente cuando lee no le presta atención. Vámonos a Génesis capítulo 3. Cuando el Señor reprende a la serpiente y la maldice, le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Pues a través de la mujer le hizo pecar al hombre. Y entonces le dice: pondré entre ti y la mujer enemistad. Y el fruto de su vientre te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. El diablo escuchó eso claramente y dijo: ya, es que vienes por el fruto del vientre de la mujer, entonces vamos a corromper ese fruto. Y entonces aparecen los nefilines, los hijos de los videntes, que eran ángeles que estaban a cargo de custodiar la tierra, quienes se juramentaron en maldición porque se fueron en contra de la voluntad de Dios y empezaron a tomar las hijas de los hombres para entrar en intimidad con ellas. Y entonces nacieron gigantes como los nefilines, a los cuales Dios tuvo que destruir a través del diluvio. Es que son cosas tremendas. O sea, todo va concatenado. Simplemente la palabra de Dios hay que escudriñarla, 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 escudriñarla y escudriñarla para poder llegar al punto que Dios tiene que ver con la materia, Dios tiene que ver con la ciencia, Dios tiene que ver con todo. A su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Todo eso tuvo que ver con la física, con la química, en fin, etcétera. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente desconoce y entonces empieza a meterse en ámbitos que no entiende y por lo tanto desconoce y por desconocimiento erra o peca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando dijo: es a través del vientre de la mujer. Ok, entonces, si viene por ahí el Mesías, entonces vamos ¿a qué? Vamos a corromper el vientre de la mujer. Y entonces empiezan esas mezcolanzas y demás. Dios trae el diluvio, limpia la tierra. Solamente sobrevive Noé, su familia, los animales. Pero sin embargo aparece Can y por ahí vienen las maldiciones y aparece Canaán, la tierra de aquel descendiente de Can. Y entonces Dios empieza a crear nuevamente y dice: listo, ahora sí vamos a hacer un pueblo de donde no existe. Y toma a dos viejitos, a Abraham y a Sara. Dos viejitos. Sara era estéril, ya estaban muy viejos para concebir, ya le había llegado la menopausia hace rato, en fin, etcétera. Pero sin embargo, cuando Dios promete, Dios cumple. Y es lo que te quiero decir: cuando Dios se promete algo contigo, Él va a cumplir. Pero mira, de la nada, Dios creó los cielos y la tierra a su palabra. Y de la nada a su palabra, Dios también te ha prometido y te va a cumplir lo que Él ha dicho. Entonces, mire cómo es esto de tremendo. Esto es poderoso. Es súper poderoso, pero es necesario que nosotros entendamos todo lo que está pasando. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega y cuando nace
Moisés. Faraón intenta matarlo. Cuando nace Jesús, Herodes intenta matarlo. Encontramos que dentro de toda esa historia, los nefilines y aún espíritus impuros que se levantaron en contra de Dios, ángeles caídos, empezaron a tener contacto con los hombres y las hijas de los hombres y empezaron a dar revelación de brujería, de alquimia, de todo. Si no, pregúntese por qué culturas como la egipcia, como la azteca, como la maya, pudieron hacer las construcciones que hicieron. Perfectas, 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 perfectas. Y solamente seres espirituales pudieron revelárselas. De hecho, hay documentación al respecto, ¿ya? Entonces, es más, les voy a decir un poquito más. Cuando Dios habla a Moisés acerca de la construcción del tabernáculo de Moisés, Dios sacó a este pueblo de ser esclavo. Y Dios llena de su espíritu a ciertas personas para hacer obras con sus manos, obra de orfebres, dice, especializados para hacer todo eso. Cada cosa que tenía el tabernáculo de Moisés era milimétricamente descrito por Dios para que salga a la perfección y cumpla con lo que se requería en ese momento. Miren cómo es esto. Esto es profundo, sino que poco a poco nos vamos a ir metiendo en las aguas. Ahora, el propósito espiritual, revelar la divinidad de Cristo. El Evangelio de Juan nos revela a Jesús como el Hijo de Dios. Más adelante, en una diapositiva más adelante, les voy a mostrar qué era lo que hablaba cada evangelio, cuál era la visión de cada evangelio, ¿ya? Conforme a los mundos conocidos en aquella época. En este caso, el propósito espiritual del Evangelio de Juan es revelar la divinidad de Cristo. La idea clave, luz vence las tinieblas. Jesús venía a derrotar a Satanás. Tenía que derrotarlo en la forma humana. ¿Por qué? Porque él derrotó al hombre siendo hombre, lo derrotó. Entonces Jesús tenía que venir en carne y hueso a derrotarlo. Y entonces empieza el momento de la llegada del Mesías. Pero esta historia tiene dos momentos. El primero, el cual nadie se esperaba y por eso muchos de los judíos no creyeron, no han creído y no siguen creyendo en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no iba conforme a las señales proféticas de lo del Mesías. Ellos esperaban a un rey victorioso que descendiera con sus ángeles a liberarlos militar, política y económicamente, socialmente, de el yugo de Roma. Pero Jesús que vino como cordero. En vez de entrar con un caballo y con espada y ejércitos, a Jerusalén entró en un pollín, que significaba el rey entra en paz. Entonces miren cómo es todo esto. Ahora, libro de los signos, porque este evangelio es conocido con tres nombres. El evangelio de los signos, el evangelio de Juan y el evangelio del discípulo amado. Entonces nosotros debemos entender, cada cosa es muy simbólica. Ahí estamos tocando la parte semiótica, ¿ya? Y ahí es donde nosotros debemos entender la semiótica, es el estudio de los signos, de los símbolos y demás, su significado, su representación. Todo esto va a traer mucho, mucho significado. La cruz, la honra, la deshonra, la muerte que da vida, en fin, etc. Ahora, el libro de los signos, ¿dónde encontramos? Juan capítulo 1, versículo 19, y también Juan capítulo 12, versículo 50. Jesús se revela en su ministerio público. El propósito espiritual, provocar fe al mostrar su gloria. Y entonces aquí encontramos que en el Evangelio no se empiezan a llamar milagros, sino signos. Jesús hizo 7
milagros, además de los que hizo, pero resaltan 7 milagros y también demuestra 7 veces la unidad del Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Entonces, vamos a ir poco a poco, ¿listo? La idea clave, las señales apuntan a su identidad. Jesús empieza a autorrevelar a su pueblo. Y ahí es donde nosotros empezamos a conocer acerca del Hijo de Dios. Por eso, cuando a mí me preguntan, ¿por dónde debe empezar a leer la gente las Escrituras? Le digo, por el libro del Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque lo va a llevar a conocer a Jesús en carne y hueso. Un hombre que se cansaba, un hombre que sufría, un hombre que se agotaba, pero sin embargo todos los días estaba en la presencia de Dios renovándose, todos los días estaba en la presencia de Dios doblegando su voluntad al Padre, todos los días estaba en la presencia de Dios en comunión. Y eso es lo que la iglesia debe tener en este momento, comunión con Jesucristo. El libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos nuestros ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. No en hombres, no en ministerios, es en Jesús. Ahora, llamado de los discípulos, lo encontramos en Juan capítulo 1, versículos del 35 al 51. Jesús forma a sus primeros seguidores. ¿Por qué fue? Y mire que esto es tremendo. Jesús nos indica en su escritura que Él fue. Ellos no, Él fue por ellos. Él sabía todo y por lo tanto tenía que ir cumpliendo el propósito de Dios. Lo cumplió tan al dedillo que incluso sabía que tenía que conseguir a Judas. Judas era el que lo iba a entregar y Judas tenía el pecado de la avaricia y entonces lo puso a cargo de la bolsa, de las ofrendas y los diezmos. Él le manejaba la parte económica, era el contador del ministerio prácticamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dijo, dejémoslo ahí quietico. El pecado de él es la avaricia. Por lo tanto, dejémoslo, porque él va a tener que entregarlo. Y entonces fue avanzando la descomposición interna de Judas hasta que dio el fruto que necesitaba, porque ya el Padre sabía que tenía que entregarlo. Ahora, ¿qué muestra Jesús? ¿Cuál es el propósito espiritual con la escogencia de sus discípulos? Crear la comunidad de fe. La idea clave, seguir, confesar, creer. O sea, el discípulo o discipulado. Señales y milagros encontramos en Juan capítulo 2, versículo 12. ¿Cuál es qué es lo que muestra Jesús? ¿Cuál es su propósito ahí? Jesús muestra su poder sobrenatural. Caná, ciego de nacimiento, etc. Mire que con el primer milagro que empieza es convirtiendo el agua en vino. Recuerda, su sangre. Su sangre. Nosotros le costamos su sangre, le costamos su vida en su cuerpo. Vino a conciliar la gracia y la ley. Son cosas profundas que poco a poco las iremos viendo. Ahora, el propósito espiritual, despertar fe mediante milagros. Y la idea clave, su gloria se manifiesta. Ahora, discursos. Encontramos en Juan capítulo del 3 al 6. Encontramos diversos discursos y demás. ¿Qué muestra Jesús? Enseña sus verdades profundas. Por ejemplo, tanto así que hasta el mismo Nicodemo, uno de los fariseos de fariseos, llega y se convierte a él. La samaritana, quien presenta continuamente resistencia cultural y resistencia cognitiva con Jesús. Y sin embargo, Dios fue quitando todo eso y la llevó a que vea que Él es el Cristo y demás. Propósito espiritual, revelar cómo obtener vida eterna. Y la idea clave, nuevo nacimiento por fe. El libro de la gloria, Juan capítulo del 13 al 20, que muestra Jesús. Jesús se acerca a la cruz con un acto supremo de amor, nos está diciendo. Y es que mire, Juan 3:16 dice lo siguiente, dice, por tanto Dios amó al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que se salve y tenga vida eterna. Nosotros debemos decidir. Un principio espiritual es el libre albedrío. Nosotros tenemos que tomar la decisión de creer en Jesús y para eso Jesús está haciendo todo eso, para poderlo entender, comprender
y poder alcanzar lo que Él quiere. Ahora, mostrar que la cruz es su trono. Amor obediente hasta la muerte. Ese cuentico de que te amo, Jesús, pero hago lo que yo sé, lo que yo quiero, eso no. La Biblia es clara. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, el lavatorio de los pies. Eso lo encontramos en Juan capítulo 13. ¿Qué quería mostrar Jesús? Jesús nos enseña acerca del verdadero liderazgo que debe servir. No es que yo soy apóstol y esto, entonces béseme en el anillo. No. Se trata de que nosotros nacimos con un propósito de Dios. El que sea mayor de ustedes será el sirviente de ustedes. Nosotros debemos estar dispuestos a servir, no a ser servidos. El propósito espiritual enseña la humildad. La idea clave, el que ama sirve. El discurso de despedida. Mire cómo está estructurado todo este evangelio. El discurso de despedida. Juan, capítulos del 14 al 17, encontramos la promesa del Espíritu y la oración sacerdotal. Jesús ora por la unidad de la iglesia y hoy en día es donde más desunida está la iglesia. ¿Por qué? Precisamente por esa, como les decía, esa revelación o hermenéutica contemporánea donde cada uno sigue lo que su corazón le quiere dictar y no lo que las escrituras hablan. Entonces encontramos que el propósito espiritual de todos es formar unidad espiritual. La idea clave es el consolador habita en los creyentes, pero en unidad. Por eso habla del aposentual, porque cuando estaban unidos descendió el Espíritu Santo, la promesa de Dios. La pasión y resurrección son fundamentales. Si Jesús no hubiera ido al madero y hubiera muerto, si Jesús no hubiera pasado por todo lo que pasó, no tendríamos nada. No seríamos salvos. Nos hubiéramos perdido. ¿Por qué? Porque cuando Satanás venció al hombre y a la mujer, les quitó las llaves de la vida y de la muerte, les quitó la soberanía sobre todo, sobre toda la tierra y demás y su plenitud. Y entonces cuando Jesús vino a derrotar al enemigo. Pero miren cómo fue de estratégico Dios y de inteligente. Satanás no sabía que la derrota de él iba a venir si Jesús moría y de esa manera. Si no, le aseguro, le garantizo lo que sea que Satanás no hubiera permitido que lo tocasen a Jesús. Así de tremendo era esto. Jesús tenía que morir así porque en su cuerpo tenía que conciliar, tenía que descargar la ira de Dios. Con su sangre tenía que lavarnos y tendría que descender al Seol a predicar. Cuando hace todo eso, le quita las llaves de la vida y de la muerte al enemigo, le quita todo lo que conquistó en franca lid, lo vence. Por eso dice la Escritura que Jesucristo en la cruz del Calvario exhibió públicamente a principados, potestades, gobernantes, huestes y otros seres espirituales, como arcángeles, querubines, serafines, en fin, etc. ¿Ya? Entonces es importantísima la pasión y resurrección de Jesús. Ahora, porque también con esto venció a la muerte. El propósito espiritual, dar salvación y vida nueva. En la idea clave, la cruz trae gloria. Por eso Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El epílogo que encontramos en Juan capítulo 21, Jesús restaura a Pedro. El propósito espiritual de esa restauración y de lo que le pasó a Pedro fue reafirmar el llamado al ministerio. No somos perfectos y todos podemos pasar por situaciones bien complejas, bien difíciles, donde Dios tiene que hacer lo que hizo con Pedro, irnos a recoger nuevamente del mundo para restablecernos, restaurarnos y volvernos a levantar con poder. Y entonces la idea clave es, me amas, apacienta mis ovejas. Y por eso es que estamos aquí pastoreando. Continuemos, mira, la organización temática. A diferencia de los evangelios sinópticos, quiero explicarte un poquito esto. Los evangelios sinópticos tienen su nombre así, ¿por qué? Porque hablan de unos evangelios que son parecidos. Los evangelios sinópticos son 3, Marcos, Mateo y Lucas. Pero
El texto base, o ¿cómo les podría decir? El texto Q del cual aparecen Lucas y Mateo es Marcos. En Marcos se fundamenta todo. Y entonces cada uno empieza a dar una óptica diferente conforme a lo que se había conocido en el mundo en ese momento. Pongamos un ejemplo. Lucas era un médico griego. Y entonces él empieza a dar una visión. La máxima visión de los griegos era exaltar la grandeza humana. Entonces muestra a Jesús como el hombre perfecto. ¿Listo? Pero bueno, continuemos. Mira, ¿qué es lo que pasa? Que a diferencia de estos sinópticos, el Evangelio de Juan se sale de ese modelo. ¿Cuál era el modelo? Mencionar cronológicamente lo que había pasado con Jesús. Él dice, no. Vamos a contar acerca de Jesús, pero desde la parte de la praxis, de la práctica, de la parte vivencial, de la comunión con Él, de ese amor, cómo lleva a vivir Jesús en nuestras vidas. ¿Cómo encontramos que en el Evangelio de Juan, Jesús nos hace un acompañamiento, nos acompaña, nos dice, hola, ¿qué más? Ven, conóceme. Y entonces empezamos a hablar de una cristología alta. La cristología es el estudio de Cristo dentro de la teología, ¿no? Encontramos lo que es la teología sistemática y una de las bases de esta que nos ayuda a dar un fundamento epistemológico es la cristología. Entonces nos empieza a ayudar a conocer a Jesús tremendamente. Es que es poderoso. Cuando uno empieza a conocer a Jesús en carne y hueso, uno empieza a cambiar, pero ¿por qué? Por el amor que Dios le empieza a dar a través de Jesús. Entonces, nos empieza a indicar que a Jesús sí le dolió ir a la cruz, fue doloroso, fue bastante desgarrador y demás, ¿ya? Y Dios también sabe que es pasar por este cuerpo de carne y hueso. Y entonces dice, bueno, ok, ven, conóceme, es que yo no soy el Dios que está allá arriba y no te entiendo. No, ven, adéntrate en mí, ven, conóceme y entonces vas a entender qué fue lo que me pasó, qué fue lo que viví y cuán grande es mi amor por ti, que entregué mi vida por ti. ¿Ya? Entonces, muchos de los discursos de Jesús se centran en la revelación de su identidad y su misión. Por eso, cuando Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quién decís que soy yo? Dicen, algunos dicen, porque dice, ¿qué han escuchado que dice la gente de mí? No, que eres Elías, un profeta muy usado en el Antiguo Testamento. ¿Que eres Moisés? Bueno, que eres este, que eres aquello, que dice qué, que dice cuántas, bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero les pregunta, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces le dice, bienaventurado eres Pedro, porque ni carne ni sangre te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa roca. Y ahí es donde vemos claramente la tergiversación de la hermenéutica que hicieron muchos. Entonces muchos pusieron sus ojos en Pedro, en Petros, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y de ahí es donde se presta para edificar lo que es la parte del catolicismo, que efectivamente se da con el emperador, un emperador romano. Este emperador, ojo aquí, ¿qué fue lo que hizo? Él cogió y mezcló el paganismo con el cristianismo. Y a los que no querían aceptar eso, los perseguía y los mataba. Es una cosa bien tenaz. Porque por Nerón fue declarado el cristianismo como herejía, como sectarismo. Entonces los perseguían y los ponían como antorchas humanas o para alimentar a las bestias salvajes. ¿Ya? Pero entonces llega Dios y se le aparece en un sueño a un emperador romano. Y entonces le empieza a decir, ve la cruz y le dice, si pones este símbolo sobre los escudos de tus guerreros, les daré la victoria. ¿Ya? Entonces, todo
todo esto es tremendo, es tenaz. Y entonces declaran el cristianismo como la religión oficial de Roma. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos entender todo esto, todo lo que pasa. Y entonces empieza a aparecer estos discursos y entonces Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, en fin, etc. Jesús empieza a revelarse. ¿Listo? Ahora, escuchen bien lo que tenemos que hablar en este momento. Hablamos de la división en libros. El Evangelio de Juan se puede dividir en dos grandes secciones. La primera se centra en los signos, acuérdense que los signos son los milagros, las señales, y la revelación pública de Jesús, mientras que la segunda se concreta en la pasión, muerte y resurrección. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que estamos hablando. Ahora, llegamos a este punto, las distintas visiones que nos presentan los evangelios. Entonces encontramos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero cada uno de ellos nos va a dar una visión diferente, nos va a indicar para qué comunidad de fe fue escrita, en qué fecha más o menos, el contexto social, político y religioso. Este cuadro comparativo se los hice para que podamos entender a grosso modo. Mateo, la visión de Mateo acerca de Jesús es Rey, Mesías de Israel. La comunidad a la cual fue dirigida era la comunidad de origen judío, especialmente los que estaban asentados en Siria y Antioquía. La fecha en la que fue aproximadamente escrito del 60 al 70 después de Cristo. El contexto social, las comunidades judías vivían lo siguiente. Estaban en tensiones con las sinagogas tradicionales. ¿Por qué? Porque empezaban a aparecer los farsantes y entonces empezaban a demandar la práctica de la ley, como por ejemplo la circuncisión y otras prácticas. Y lo que Jesús quería era aquí circuncidarnos el corazón, no el prepucio de nuestro pene. El contexto político, el dominio todavía reinaba el Imperio Romano sobre Judea. Y el contexto religioso, el debate fuerte entre cristianos y fariseos sobre la ley y el Mesías. ¿Por qué? Porque a los fariseos no les convenía reconocer de que ellos mataron a Jesús. No podían, donde Jesús sea encontrado como el Hijo de Dios, estarían prácticamente condenando sus vidas, porque el pueblo los lapidaría por haber matado al Hijo de Dios. Entonces nosotros debemos tener en cuenta esto. Marcos, la visión de Marcos es el siervo poderoso y sufriente. Entonces, la primera historia, la primera parte de la historia, como les decía, es Jesús viene no como rey, sino como el Cordero de Dios, viene como siervo, viene a ofrendar su vida, viene a sacrificarse, viene en paz. Pero lo que nos describe Juan en Apocalipsis es que vendrá en una nube, caballo blanco con espada y a gobernar las naciones con mano fuerte y sus ángeles. Y entonces nos habla acerca de la guerra de Og y Magog, que sería el Armagedón. La guerra de Og y Magog, que describe en el Antiguo Testamento, y la guerra del Armagedón que describe en el Apocalipsis. Por eso las visiones de Daniel van muy de la mano con las de Juan en Apocalipsis. Entonces, mira, encontramos que este fue escrito para cristianos gentiles. Los gentiles eran los que no eran judíos. Por ejemplo, usted y yo somos gentiles, no somos judíos, ¿ya? Y estos gentiles pues vivían en Roma. En fecha aproximada del 60 al 65 después de Cristo, creyentes perseguidos, comunidad pequeña y vulnerable. Ese era el contexto social de la época de ellos, en el tiempo en que se escribió el libro de Marcos. El contexto político, persecución bajo el emperador Nerón. Nerón, ¿por qué persiguió a los cristianos? Nerón era un emperador que este hombre era pirómano, le gustaba incendiar de todo, y entre esas incendió la biblioteca de Alejandría. Y entonces le echó la culpa a quienes, a los cristianos, y de ahí se desató una persecución tremenda. El contexto religioso, el paganismo romano predominante, el cristianismo
visto como secta ilegal. Roma tenía una costumbre, pueblo que conquistaba, pueblo que absorbía en su cultura, además de su cultura, su economía, todo lo que le sirviera lo absorbía. Por eso es que encontramos los dioses grecorromanos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los griegos decían Zeus, el padre de los dioses, pero los grecorromanos hablaban de Júpiter, como si fuese Zeus. Entonces, miren, cómo todo esto empieza poco a poco a, a mostrarnos cómo fue evolucionando poco a poco el cristianismo. Lucas, la misión que presenta es el hombre perfecto, Salvador universal. Él escribe a los cristianos gentiles de la cultura griega, o más conocidos como helenistas, los judíos helenistas. Los griegos influenciaron mucho a los israelitas. ¿Por qué? Porque cuando los conquistaron, a pesar de todo, fueron más amables que lo que eran los romanos y lo que fueron muchos otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha de la cultura judía está influenciada por los griegos. De hecho, el apóstol Pablo tiene mucha influencia de lo que es la parte griega. Fue escrito del 70 al 85 después de Cristo. El contexto social, sociedad marcada por desigualdades entre ricos y pobres. Entonces llega y encontramos que el mismo apóstol Pablo en sus escrituras y otros apóstoles hablan acerca de que el esclavo debe servir a su Señor como sirviendo a Cristo y demás. Y empieza a traer una libertad que rompe todo tipo de culturas, que rompe todo tipo de conceptos. Dios nos viene a hablar a ti y a mí acerca de una libertad que rompe todo tipo de estructuras. El contexto político, Imperio Romano consolidado tras la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Se cumplió lo que Jesús dijo acerca del templo. Se levantaron los judíos y aquí cabe aclarar lo siguiente. El Imperio Romano, junto con los sacerdotes del Sanedrín y con los fariseos y demás sectas, lo que trataban era de también influenciar y esclavizar la mente de los judíos de aquella época. Entonces tomaron el segundo templo, que fue construido por Herodes, ya lo tomaron como un método de manipulación. Y por eso en la purificación del templo Jesús les dice claramente a los sacerdotes, le dice, mi casa de oración para todas las naciones será llamada, así está escrito, mas vosotros la habéis vuelto cueva de ladrones. Y en serio que se había vuelto un comercio terrible. Se habían vuelto totalmente endurecidos y religiosos. No querían hacer misericordia con la gente pobre ni con la gente necesitada, sino todo lo contrario. Les gustaba saludarse y vestirse de filacterias y demás, pero por dentro estaban podridos, literal. Pero eso lo iremos viendo poco a poco. Ahora, el contexto religioso, la influencia del pensamiento griego, tensión con judaísmo tradicional. ¿Por qué? Porque los judaizantes pedían, como en la actualidad, piden muchas cosas. Que no, que hacer un tabernáculo, y que ni sé qué, y que ni sé cuántas, que lavarse las manos, que circuncidarse, que esto, que aquello. Cuando vamos a ver más allá cómo en Jesús se cumplen todas las fiestas judías, todas las partes culturales del judaísmo se cumplen en Jesús. Sino que vamos lentamente, poco a poco. Y llegamos al Evangelio de Juan. La visión es el Hijo del Dios eterno. La comunidad a la que fue escrita fueron las comunidades cristianas mixtas en Asia Menor, y los estudiosos piensan o descubrieron que en Éfeso fue escrito el Evangelio de Juan. En los años de 85 al 95 después de Cristo, el contexto social, las iglesias enfrentando confusión doctrinal y divisiones internas. ¿Por qué? Porque precisamente aparecían que los gnósticos, que los judaizantes y otro tipo de sectas y filosofías que chocaban con el conocimiento de Jesús. El contexto político de la actividad romana tardía, pero percusionales locales. El contexto religioso lucha contra herejías como el docetismo,
y el gnosticismo temprano. El docetismo, esto es complejo. El docetismo habla acerca de que no existía lo físico, o sea, que Jesús no vino físicamente y no sufrió lo que sufrió. Eso hablaba esta secta y esta doctrina falsa del docetismo. Y el gnosticismo habla acerca de alcanzar un nivel espiritual a través del conocimiento. Bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Hasta aquí para la primera parte. Chadai Televisión, bajo la gloria de Dios.